A Tele Yucatán te informa. Gracias por iniciar la semana con nosotros aquí en su espacio informativo de las 8 de la noche. Como siempre, en los próximos minutos hemos trabajado para llevarle la información de nuestro estado, así que le invitamos a que se quede con nosotros. Patricia Espinosa también inicia la semana informando en lengua de señas mexicano. Es un gusto estar aquí en esta mesa de información con mi amiga y compañera Lenny Magaña. Lenny, muy buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto iniciar una semana más contigo. Así por supuesto, también con todos ustedes que noche a noche nos sintonizan en su espacio, ya sea a través de nuestra señal o también por nuestras redes sociales. Les recuerdo que estamos en Facebook como Tele Yucatán. Nos encontramos completamente en vivo desde las instalaciones que se encuentran en la calle 33, avenida Pérez Ponce por 56 Centro. El teléfono del estudio para que usted se pueda comunicar directamente con nosotros es el 940-7600, pero de igual manera lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. Y en el marco de la celebración del Día del Caminero, el gobernador Mauricio Vila Dosal afirmó que Yucatán es el tercer estado de la República que más está creciendo en el país, a la vez que también externó un reconocimiento a la labor que realizan los trabajadores que construyen y dan mantenimiento a las carreteras de la nación. Si queremos que Yucatán siga creciendo con cifras superiores al 3%, es necesario seguir haciendo obras de infraestructura por medio de otras estrategias, expresó el gobernador Mauricio Vila Dosal en la celebración del Día del Caminero. Somos el tercer estado de la República que más está creciendo en el país. Entonces, pues la propuesta que yo les quiero hacer acá en CEMIC son dos. Una, la que me ha estado haciendo muy reiteradamente Raúl y que yo la veo bien, que es el tema de las obras participativas, ¿no? De buscar nuevos esquemas que nos permitan hacer obra pública sin comprometer cuando menos el dinero del Estado, ¿no? Este año se redujo el presupuesto estatal 3.500 millones y para 2020 la reducción será de 5.000 millones de pesos. Por eso el gobierno estatal tendrá que apretarse el cinturón otra vez. Y también estamos contemplando, y seguramente lo haremos, seguir reduciendo lo que es el aparato administrativo. Dependencias que tendrán que desaparecer, dependencias que se tendrán que fusionar. ¿Hasta dónde? Hasta donde se pueda. Ante los camineros reunidos en el auditorio de la Cámara de la Industria de la Construcción, dijo que en Yucatán se invierten 2.229 millones de pesos en diversas obras de infraestructura, de los cuales se licitaron 1.500. Estamos hablando del siglo XXI que está en construcción, 220 millones de pesos. Estamos hablando del Salvador Alvarado, 76 millones de pesos, si no recuerdo. Estamos hablando del Teatro de Valladolid, 25 millones de pesos, si mal no recuerdo. Estamos hablando del Zoológico de Tizimín, otros veintitantos millones de pesos, entre otras obras. En caminos se invierten 94 millones de pesos en 36 kilómetros de carreteras construidos y 62 kilómetros en caminos sacacosechas, con 87 millones de pesos. En Yucatán se requieren diversas obras, como la nueva subestación de energía eléctrica en el Parque Científico y una más en Junucmá, un puente desde el Renacimiento a Tixcuitún, la repavimentación del anillo periférico, entre otras. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Y hablando de carreteras e infraestructura, para el próximo mes de noviembre, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Yucatán realizará las licitaciones de obras para el 2020. A mediados de noviembre iniciará el acuerdo de secas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Yucatán, mediante el cual se licitarán 60 millones de pesos, es decir, el 50% del presupuesto del próximo año, en el rubro de caminos rurales y carreras alimentadoras de la red estatal. Tenemos proyectos suficientes para trabajar el próximo año. Tan es así que gracias a eso ya vamos a tener la oportunidad de empezar con lo que llamamos nosotros el acuerdo de secas. Ya este mes y el próximo mes vamos a empezar a licitar para que iniciando el año empecemos con obras de construcción de carreteras en el interior del estado y de mantenimiento. Dijo que actualmente el 80% de los 550 millones de pesos a ejercer este año ya se han invertido y se obtuvieron recursos adicionales por más de 70 millones de pesos. De hecho, ustedes verán que ya se reinició la repavimentación y mantenimiento de la carretera Progreso. Y
Ahí se está invirtiendo cerca de 37 millones de pesos dentro del interior del estado, caminos rurales que le llamamos nosotros, que son otros 43 millones. O sea, tenemos un adicional de 77 millones de pesos, aparte de los 550 millones de pesos que están en el presupuesto del año 2019. O sea, nosotros vamos a terminar como decía yo, a tiempo. Informó que actualmente se trabaja en la carretera Mérida-Chetumal en el tramo hacia Peto y en el mantenimiento en las carreteras Tizimín, Celestún, Campeche, entre otras. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Bueno, y de esta manera puso en marcha el gobernador Mauricio Vila Dosal el proyecto de mejora de la imagen del malecón de Río Lagartos. El gobernador Mauricio Vila Dosal inició la reconstrucción del malecón de Río Lagartos, en el que se invertirán 7.5 millones de pesos, que consolidará al puerto como atractivo turístico e impulsará su economía. Y eso tenemos que mejorarlo con mejor infraestructura, tanto la que hace el gobierno, con mejores restaurantes, con mejores hoteles, pero sobre todo con el buen trato y la limpieza que ustedes ayuden a tener de este hermoso puerto. Inició la intervención con 450 metros lineales del malecón, cuyo proyecto consiste en la construcción de 1.653 metros cuadrados de andadores. Se cambiará la carpeta asfáltica de la calle 9 en un tramo de 4.160 metros cuadrados. Se colocarán bancas, juegos infantiles, aparcabicicletas y equipos de activación física. También se suministrará iluminación arquitectónica con 134 lámparas. Se rehabilitarán las áreas verdes con la reubicación de 18 palmas de coco y la siembra de más de 700 plantas con las características de duna costera. La reforestación mejorará la imagen urbana y reducirá el efecto de isla de calor por exceso de concreto. Se construirán pasos de agua con tubería para drenar el agua de mar, retener el malecón y devolverla al litoral. También se instalarán colectores pluviales para evitar inundaciones. El gobernador inauguró 4 consultorios más del programa Médico 24/7 en Río Lagartos, San Felipe, Suquilá y Espita, donde se ofrecen servicios de salud todos los días, noches y fines de semana cuando las clínicas y hospitales no están en funcionamiento. Supervisó la operación del consultorio instalado en Panamá, primero que cuenta con equipo de ultrasonido, beneficio que paulatinamente tendrán los otros que operan en el estado. También distribuyó 613 certificados de acciones de vivienda para la construcción de recámaras, baños, cocinas, techos y pisos en Río Lagartos, San Felipe, Panamá, Espita y Calotmul por 34.7 millones de pesos. Teleyucatán te informa. Los eventos a los que acude Yucatán como invitado sirve para posicionar al Estado no solo en un ámbito o rubro, sino para dar a conocer todo el esplendor de nuestra región. En su participación en el Baja Culinary Fest 2019 que se realizó en Baja California, Yucatán no solo mostró productos emblemáticos, sino se generó el intercambio entre profesionales de la cocina, informó la secretaria de Fomento Turístico Michelle Friedman Hirsch. No solamente pudimos mostrar nuestros productos como los tacos de cochinita, como los cócteles que hicimos con nuestros mixólogos de Xaventún, sino que también pudimos intercambiar mucho conocimiento. Lo que se ha hecho gastronómicamente en la península de Baja California es fascinante y nosotros tenemos una gastronomía milenaria. Entonces, ese intercambio que hubo de conocimiento, de ingredientes entre los chefs del colectivo de chefs yucatecos con lo que ocurre en Baja California fue también muy enriquecedor para todos. Se aprovechan los escenarios gastronómicos para presentar los sabores de los mercados y barrios para promocionar a Mérida como destino turístico. Eso es lo que disfrutan todos los turistas, ¿no? Unos buenos tacos de cochinita como los de la Lupita, y eso es la riqueza de la gastronomía yucateca, que vamos desde la comida de los mercados, de las calles, que es comida milenaria, tradicional, hasta lo que está ocurriendo en los restaurantes que están siendo premiados internacionalmente hablando, pero todo es gastronomía yucateca. Con imágenes de Joaquín Martínez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Reconocidos exponentes de la gastronomía fundaron la organización Chef Asociados de Latinoamérica y el Caribe, un proyecto en donde Yucatán también tiene presencia. La cocinera tradicional Miriam Peraza Rivero buscará rescatar las recetas de las abuelitas de Yucatán y promoverlas a través de la agrupación Chef Asociados de Latinoamérica y el Caribe, que la nombró delegada del capítulo Yucatán este lunes. La cocina es algo que le estoy transmitiendo a mis hijos, cocineros ellos,
y ojalá que mis nietos, y obviamente el homenaje más grande a mis abuelas. El presidente de México de la asociación, Jesús Carreño, la invitó a participar en 2020 en el segundo Congreso Internacional Gastroturístico que se llevará a cabo en Bolivia. Muy pocas personas están preocupadas por decir qué vamos a hacer el día de mañana que no haya historia, que los chicos ya no sepan de dónde vienen, cuáles son sus antecedentes, ¿no? Miriam, quien a partir de mañana cocinará diversos guisos representativos de la gastronomía yucateca en un hotel de la capital del país, en el evento denominado Semana de los Sabores de Yucatán, participará en un reportaje que realizará CNN Internacional sobre el Hanal Pichán. La asociación, que está presente en 16 países, cuenta con más de 2.000 chefs agremiados. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Nos vamos a la primera pausa comercial. No se despegue, aún tenemos más aquí en Teleyucatán te informa. Mi INE está hecha de confianza. Mi INE cuenta con más de 20 medidas de seguridad. Como organismo autónomo, el INE protege mis datos personales. Mi INE está hecha de participación. Con ella elijo a quien va a gobernar. Mi INE está hecha de algo único. Mis sueños, mis logros, mi nombre, mi historia. La historia de la libertad y la democracia. Mi INE está hecha de lo que soy, de mi fuerza, de la fuerza de la democracia. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. INE. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Teleyucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Teleyucatán. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles, 7:30 de la noche por Teleyucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán te informe y vamos con la entrevista que nos tiene nuestra compañera Libden Ojeda. Continuamos con más en Teleyucatán te informa y justo como le adelantaba antes de la pausa comercial, esta tarde tenemos grandes invitados. Empezamos con el licenciado Rodolfo González Crespo y ya lo sabe, él es el director general del Instituto Tecnológico Superior de Progreso. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Hola, qué gusto acompañarles esta tarde. Estamos de manteles largos en el Instituto Tecnológico Superior Progreso, cumplimos 19 años, ya totalmente mayoría de edad, y bueno, lo vamos a celebrar el lunes 28 y al día siguiente vamos a hacer un congreso para el que estamos invitando a toda la comunidad académica y estudiantil. Un congreso de vital importancia, es de innovación e inteligencia para el desarrollo sustentable en Yucatán. Es correcto, fíjate, el cambio climático se da en todo el mundo. Ahora, nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros por atenuar ese cambio climático? ¿Qué nos corresponde? Vamos, en el Estado nos corresponde también hacer una tarea y nosotros como académicos también nos corresponde. De alguna manera pensamos en la responsabilidad social de poner la semilla en los próximos ingenieros que van a transformar muchas cosas en el futuro para que ellos cuando lo decidan, cuando hagan eso que tienen que hacer, lo hagan con una responsabilidad social de un desarrollo sustentable. Tenemos que dejarle a nuestros hijos, a otras generaciones, parte de este planeta que recibimos. Y justamente por eso la relevancia, la importancia de congresos como este. ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde? ¿Cómo podemos participar? Mira, va a ser el día 29, 30 y 31 de este mes, la próxima semana, martes, miércoles y jueves, ¿sí? Van a haber talleres, van a haber ponencias, van a haber conferencias. Está enfocado a nuestros alumnos, pero también al público en general. Pueden inscribirse académicos, pueden inscribirse estudiantes de otros institutos, otras universidades, llamando al teléfono del instituto, por nuestras redes sociales, por nuestra página también, Instituto Tecnológico, itsprogreso.edu.mx, /CITEC 2019. O llamándote, decía yo, al teléfono del instituto, si me permites. Claro, adelante. 969
934-3023, extensión 316, con el ingeniero Evaristo Rubio para registrarse. Pero si alguien quisiera nada más estar presente en algunas de nuestras ponencias, por ejemplo, o nuestras conferencias magistrales, ¿de qué manera? Podría nada más hablar, registrarse y gratuitamente podría estar con nosotros. Y hablando de eso, precisamente de las ponencias y conferencias, ¿cómo qué temáticas se van a manejar? Digo, para que los que nos están viendo en ese momento vayan apuntando ahí en casa a qué estarían interesados asistir. Mira, todo está enfocado al desarrollo sustentable en el estado de Yucatán. Por ejemplo, el día de la inauguración, el martes 29, tenemos el desarrollo sustentable en Yucatán. Alfonso González Fernández será nuestro ponente, ¿no? Otra conferencia es sustentabilidad ese mismo día. Un día después vamos a tener emprendimiento. Otra de nuestras ponencias, el miércoles, siempre agricultura sustentable y su impacto en el cambio climático. Temáticas de vital importancia. Fíjate que hay países como Israel, Turquía, que tienen avanzado mucho la cultura de no deforestar para cultivar. No necesitan destruir para poder cultivar. Por ejemplo, el último día vamos a tener huertos inteligentes, que es en el mismo sentido, y el último día va a ser una conferencia magistral del tipo motivacional. Si no te entusiasma lo que haces, pues escucha este buen consejo. Este es, bueno, un título muy atractivo. Claro, para los muchachos que están en ese momento, pues es importante para ellos, ¿sí? Vamos a tener también talleres. De todo. O sea, la información va a estar completa, va a ser lúdica también. Repetir, por favor, las fechas y dónde se va a realizar. En el Instituto Tecnológico Superior Progreso, por supuesto, el día 29, 30, 31 de octubre. Esa es la próxima semana. Allá les esperamos al Congreso de Innovación, enfocado esta vez en innovación en ingeniería para el desarrollo sustentable. Que es también parte de las grandes celebraciones por los 19 años del instituto. Es correcto, 19 aniversario, un día antes vamos a hacer una celebración entre los alumnos, vamos a invitar a tecnológicos hermanos como Motulos, Juscab, Valladolid, vamos muchos, ¿sí? Y al día siguiente arrancamos con el Congreso. Perfecto, licenciado. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. ¿Algo más que desea agregar? Pues invitarlos a todos a que nos acompañen. Yo creo que tenemos todos una responsabilidad con el medio ambiente y creo que cada uno puede hacer algo, ¿no? Aportar su granito de arena. Aportar su granito de arena. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias. Gracias, ahí quedó la invitación. Ya sabe, 29, 30 y 31 de octubre la próxima semana para que se apunten. Bueno, y estas son las acciones que ponen en marcha las autoridades del sector salud con la campaña de vacunación contra la influenza. El personal de la Secretaría de Salud de vacunación el periodo estacional 2019, informó su titular Mauricio Sauri. En las sanitarias se da buena afluencia de personas a la estrategia. El listado de las unidades puede consultarse en el portal web de la institución en la dirección www.salud.yucatan.gov.mx. Adicionalmente, los profesionales de la salud realizan acciones de prevención en la población yucateca para aplicar medidas individuales y comunitarias para evitar contagios. Las medidas básicas de higiene no solo contribuyen a prevenir la influenza, sino también cualquier tipo de enfermedad que se contagia por las manos. La población debe adoptar hábitos de higiene saludables y aplicarlos en el domicilio, en los centros de trabajo y hasta en los sitios de recreación, sobre todo minimizando el contacto con personas enfermas. La vacunación está dirigida a grupos como infantes de 6 a 59 meses de edad y adultos de 60 años y más, así como los grupos de riesgo entre los que se encuentran las mujeres embarazadas y personal de salud. A mujeres y niños de 5 a 59 años de edad con alguna comorbilidad o factor de riesgo que puede ser asma descontrolada, cardiopatías, diabetes mellitus descontrolada, VIH, cáncer, problemas renales crónicos y hasta obesidad mórbida. En México, la temporada de influenza estacional inicia en la semana epidemiológica número 40 del presente año, concluyendo en la número 20 del 2020. Tele Yucatán te informa. Y bien, hoy conoceremos un poco más sobre el gas natural.
Estimado auditorio, tenemos la visita el día de hoy del ingeniero David Ewar de la empresa Engie, que tiene algo muy importante que informarnos a los yucatecos. Hola Elena, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Les agradecemos mucho el espacio que nos brindan. Engie es una empresa de energía internacional que ha estado presente en México por más de 20 años. Estamos presentes en Yucatán desde el 2000, cuando empezamos con la operación comercial del gasoducto Mayacán, y el año pasado recibimos de parte de la Comisión Reguladora de Energía el permiso para distribuir en diferentes municipios del estado. Bueno, y a todo esto, ingeniero, ¿qué es el gas natural? Mira, el gas natural es un energético que es seguro, cómodo y eficiente. Normalmente entregamos este energético por medio de tuberías que alimentan siempre a las viviendas, con la intención de poder tomar lecturas aproximadamente de 28 a 32 días, pagar 15 días después, que es lo que hacen normalmente servicios como el agua o la luz. Estamos buscando ser una opción con una ventaja económica para los hogares y también para la industria. Estamos calculando que aproximadamente será un 12% más económico y también con la garantía de que no se les va a acabar el gas y que lo tendrán disponible en el 24/7 en el momento que así lo dispongan. Esta es una obra que ya está avanzando de manera rápida para poder proveer este servicio. ¿Nos podría platicar un poquito más acerca de esto? Sí, por supuesto. Seguimos avanzando. En las próximas semanas, seguramente, particularmente en el área de pensiones, ya nos podrán ver trabajando, con la promesa de que en las próximas semanas estaremos ya presentes habilitando los primeros clientes residenciales en la ciudad. Estamos seguros que este es un servicio que da más comodidad a los hogares y que cambia la vida también de las familias y de las industrias. Perfecto. Pues no se quede con las ganas, entre, investigue, solicite este servicio nuevo, novedoso, innovador, convencional, ¿verdad? Y que va a cambiar seguramente pues el futuro también de nuestro estado. Así que gracias por acompañarnos. Continuamos. Nos vamos a una pausa. Enseguida regresamos. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. Octubre es cervantino. Ven a disfrutarlo en Guanajuato. Danza, teatro, circo, música, artes visuales. Más de 30 países. Más de 2,000 artistas. 19 días de cultura. Del 9 al 27 de octubre. Una experiencia única. ¿Te lo vas a perder? Consulta la programación en festivalcervantino.gov.mx o en redes sociales. Vive la fiesta de la cultura. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Ya estamos de regreso y por supuesto con más información. En el marco de una misión comercial acá al estado, autoridades recibieron a representantes de la Embajada de Estados Unidos de América en México y también de empresas de diversos sectores como tecnológico, logístico y también de infraestructura. El secretario de Fomento Económico y Trabajo, Ernesto Herrera Novelo, recibió a representantes de la Embajada de Estados Unidos de América en México y de empresas de los sectores tecnológico, logístico y de infraestructura. El funcionario expuso las condiciones que hacen sobresalir al Estado en crecimiento económico, conectividad y seguridad, entre otras ventajas competitivas. El secretario recordó que con base en la terna de ciudades más seguras de la revista CEO World, Mérida es la urbe más tranquila en Latinoamérica y la segunda de América, superada únicamente por Quebec en Canadá. Se resaltaron las ventajas de conectividad que ofrece el territorio, por su ubicación geográfica, principalmente por medio del Puerto de Altura de Progreso,
los servicios y la infraestructura que facilitan las operaciones logísticas y de carga. Teleyucatán te informa. Inicia la cuenta regresiva para vivir uno de los fines de semana más esperados en todo el país, el Buen Fin. 4 días seguidos llenos de ofertas en todas las categorías. Sin embargo, ojo, la clave para aprovechar las promociones del Buen Fin está en hacer sus compras planeadas. Del 15 al 18 de noviembre se realizará el programa comercial más importante de México, el Buen Fin. Para este año, la Canaco Mérida tiene como una meta superar los 8,000 establecimientos inscritos al programa, así como la derrama económica que en 2018 fue de 6,696 millones de pesos. En esta edición, Canaco Mérida buscará ratificar el primer lugar nacional del concurso de cámaras con el mejor desempeño durante el Buen Fin dentro del estrato C. Aunque uno de los objetivos del esquema es incentivar ventas, los empresarios yucatecos piden realizar compras con planeación y de forma responsable, evitando endeudarse con las tarjetas de crédito. También pedimos a los mexicanos que antes de comprar, comparen precios y para ello con Canaco Servitur brindará a todas las cámaras de comercio una app que facilitará a los compradores conocer dónde están los mejores precios, ofertas y promociones. Habrá descuentos en ropa, calzado, línea blanca, materiales de construcción, equipos de cómputo, tecnología celular, automóviles, paquetes vacacionales, tratamientos estéticos, odontológicos, análisis clínicos, entre otros. Además, se condonarán pagos moratorios por multas e impuestos estatales y municipales. El SAT sorteará una bolsa de 500 millones de pesos con 390,000 premios de reembolso a quienes realicen compras en línea. La Profeco se prepara para monitorear a los establecimientos participantes. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Inspirados por las innovaciones disruptivas, con propuestas innovadoras que modifican los modelos tradicionales, jóvenes yucatecos relanzaron la app GoBus. Como usuario de transporte público, ¿ha tenido dudas de qué ruta de camión puede llevarlo a algún destino en específico? Para que no le pase, 3 empresas de jóvenes yucatecos relanzaron la app GoBus. ¿Qué es GoBus? Es una aplicación que te brinda todas las rutas del transporte público, toda la información del transporte público para ser más específicos. Te da fotos de los camiones, te da los paraderos de los camiones, las rutas de los camiones, igual las combis, y te da los principales puntos de interés de cada ruta. Hace 4 años lanzaron la primera versión de la aplicación tras ser acreedores del segundo lugar del Mérida Hack Day, y hasta hace un año tuvieron 53,000 descargas. Sus objetivos son facilitar la movilidad e incentivar el uso del transporte urbano y reducir los automóviles particulares, por lo que para actualizar la información, realizaron el mapeo de las 253 rutas que integran la zona metropolitana de la ciudad. Por otro lado, mejoraron el diseño del software para hacer más amigable la interfaz con el usuario y ofrecer seguridad en el uso de sus datos personales. Además, tendrán acceso a promociones exclusivas en establecimientos aliados. La app es gratuita y está disponible para dispositivos Android. En los próximos días, podrá descargarse en dispositivos iOS y sus versiones en inglés. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Y uno de los grandes atractivos turísticos que tiene nuestro estado es la tradicional Canalpichán o Día de Muertos. Esto se refleja en las buenas expectativas de ocupación hotelera. Con motivo del Día de Muertos, el sector hotelero espera la ocupación superior al 80%. Se puede decir que en un 85%, que es para nosotros muy bueno. Y bueno, normalmente estamos hablando 1 y 2, viene mucha gente a participar y además estamos en una temporada de congresos y convenciones. Por las actividades con motivo del Canalpichán, que no solo se realizará en Mérida, sino en diversos municipios, la afluencia turística se espera en diversos sitios del estado, del 24 próximos hasta el 12 de noviembre. Ya se hace en Valladolid también, se hace en Izamal. Hemos logrado unir y concretar para que todos podamos trabajar sobre eso y bueno, hemos tenido muy buen resultado. Se espera cerrar el año con la ocupación superior al 60%, a pesar de que se incrementó en 1,500 el número de habitaciones. Con imágenes de Luis Medina, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y para garantizar la seguridad de más de 280 usuarios que acuden a los talleres del Centro Cultural La Ibérica y también para ofrecer mejor servicio,
Se proporciona mantenimiento a las instalaciones del tradicional recinto con la inversión de 4 millones de pesos. La Secretaría de la Cultura y las Artes y el Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública realizan los trabajos y reparaciones del histórico inmueble. Se pinta y resanan las fachadas de los 5 edificios que integran dicho centro. Pausa comercial y ya pronto estará con nosotros Hermilo López Balam con la información en lengua maya. Octubre es cervantino. Ven a disfrutarlo en Guanajuato. Danza, teatro, circo, música, artes visuales. Más de 30 países. Más de 2,000 artistas. 19 días de cultura. Del 9 al 27 de octubre. Una experiencia única. ¿Te lo vas a perder? Consulta la programación en festivalcervantino.gov.mx o en redes sociales. Vive la fiesta de la cultura. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. El Censo de Población y Vivienda es en marzo. El censo sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. En beneficio de todos. Debemos responder las preguntas del entrevistador del INEGI. Por eso, cuando en marzo toque a tu puerta, le debes decir: Pregúntame. 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 Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. Conociendo México. Te invitamos a ver el programa Quiero ser Rey del Carnaval. El primer show de talento para elegir a los Reyes del Carnaval de Mérida 2020. No te lo pierdas todos los miércoles a partir de las 9 de la noche por Tele Yucatán. Ya está con nosotros Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. Mi querido Hermilo, Yutzilaka. ¿Cómo estamos? Muy bien, iniciando la semana. Como debe ser, con toda la actitud. Así es, y contigo, por supuesto. Muchas gracias, qué amable. Ni bola que le calme su chico, el Tele Yucatán te informa, Yambalo, Can, Yuhel Tal, Behlay, Tuos, Acabil. Lunes, Belay, tan casi que es el pisquini, la jumpel tu caca, luquini lop, uinalil, octubre, Yambalo, Can, Yuhel Tal. Behlay, tune, uquim, besagil marro, betik, behob, día del caminero, Biyucabao. Ojalá yo Yucatán, Mauricio Vila Dosal, Tacpatun, mucho tambali, tu holin, taliquim, besagil. Gela, tu chachita, gelas balo, yolatun, tac, en culselbi, tu nos lumil Yucatán, le tico tusta, tu nos lumil México, tu cajilo. Tile Haptun Gela 3.501 millones de pesos con luz bitio tele Ujavi 2020 tele Javi de Nicona 3.500 millones de celti ojalá el Yucatán utelo Javi 2020 5.000 millones de pesos con Selvilloc alutak en el meya kutustalo pebatun kananu utsatanta kabetu uka gelnuk besa bishkun shubbiltak intiaje gelas meya hilo inchile muchtamba hilo tuya la jefe Yucatán, tactile quino, bujela 2.229 millones de pesos, tan uchaba tia jegelas meyajil, tia lubetal bejilo, yetelula bash meyajilo, yocolman al 94 millones de pesos, tia lo meyastata 62 el kilómetro, jegelas bejilo, yetele bejo ubet bechantelu, ichilcajo, tactula cajilo, mejencajo, tia cojo satun, jegelas núculi conoltelo. Bechan Ujol Popilu Molay y el centro SCT, Huitulum, el Yucatán, Comunicaciones y Transportes, Renan Canto Jairala, Cuchachi Tique, Matu Shanta Binshan, Uyanu, Uteminal el noviembre, Yanu Casa y la Macho con Betiglejelas Mayajilo con Uchul, Tujavi 2020, 60 millones de pesos, Tancho Muktun, Manal Tancho Muktile, Tak en Untushbitile Javi 2020, Tactile Kimbejla. Utiale Hapgelas Octon 80%, 550 millones, tiene 550 millones o 80%, Choguchaba, el Betal Gegelas, Bejilobi, Chaholtane, Betale, Cochintale, Becumintu Kahil Hot, Tactucahil Chetumalo, Tactum Petos o Kunakal, Le Bejelo, Tachanu, Malo, Quinta Le Bejo, Cumintu Kahil Tissimino, Taxelestun, Campechetula, Meyahilo, Tan Ubeta, Tunshang, y Chulabarro, Tutsicualta, de Tiemaco. Veja ojalá Yucatán takpa chilupa shimal meyah tu kahil Río Lagartos tu lak inile nos lumil gela tu holinta ukasal
Meyahilo, te nos veían halka nabil, te cajil, Río Lagartoso, y en utoholtic manal ukpel, manal 7 millones de pesos, con utoholte 450 metros, un choque le tumbe behil con meyahilo, que es las barras con sabili, y este gutso colianugel, Lanulix le veían nugel sabalugel, ya nos saban cuchillo, te lo baja al pala, te lo lixe con bicicleta, maco, y este shanyanu que es el 134 pele núcleo, el sasilo, aparte que vino el palovich, le tiene cuchillo el gelo, ya shanu uje capital, tushka alcanak cancha, caliki, camana guiana, libeye behilo, yo la tungo sute, navi gelo, y yo la mea gelo con betbil, de tu cajil Río Lagartos, tushan. Black Bashi san chucha holta lucasa lutsaba lubaku na le kohane lo le influenza bitsa kohel bi Mauricio Sauri Vivas hol populo molay to el secretario de salud que le de casa lutsaba le baku le influenza tia mako tusan pamehen para lo ti wakpel 6 taktun 59 upel winalil tio tia marzo no kuchmako toktun 60 hap tiosan y este bencha ya marzo ya utial mako ya no la hegelas kohanil tio ya colero del chivo tak 59 hap tio le tian yo ba la kohanilo he visto un diabetes talamilianti yo la tuncha presión yo la cáncer o la barril beilo cha holta ne utsaba le vacuna hela tu yo spel hatsil tu tosmo tu la kalumi Yucatán chano kuetale utsaba le vacuna le influenza waminante che sokumande 60 habe kabeta binka pata kutsaba tech nuganas lukinil keli chela bajle chico batech tile akabili behlaki patikesh behlaki patikesh samal no la basok ando yo helta lo tu chiculil tele Yucatán te informa mi querida Lenny. Por hoy es todo. Pero nos vemos mañana. Aquí estaremos. Te vamos a estar esperando. Nosotros seguimos con la información y es que la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán destaca como una de las más galardonadas. La Facultad de Derecho de la UADY es la más galardonada del estado con 40 medallas de plata a la excelencia académica en la prueba de exámenes generales para el egreso de licenciatura. En la inauguración de la 33ª Semana Jurídica, Cultural y Deportiva, se informó que la Facultad de Derecho resaltó en el país por la variedad de medallas y reconocimientos obtenidos recientemente. Este año, un total de 90 alumnos obtuvieron la mención de un desempeño sobresaliente y 40 más de un desempeño de excelencia, de 148 sustentantes, quienes recibieron el premio Ceneval al desempeño excelencia EGEL 2009. Hay que decir del Centro de Asesoría Jurídica para Emprendedores, donde se brinda apoyo para el registro de marcas, generación de contratos y actas constitutivas, entre otros servicios. La 33ª Semana Jurídica, Cultural y Deportiva de la Facultad de Derecho se realiza como parte del 192 aniversario de la universidad. Tenemos conferencias relevantes como las reformas a las sociedades mercantiles, el análisis de la ley de extinción de dominio, la reforma laboral y sus aspectos fundamentales, la protección del derecho al honor en el Internet, el comercio internacional y derechos humanos. Contaremos con la orquesta de cuerdas de nuestra universidad, Dalia Académico, Feria del Libro Jurídico y la primera carrera atlética de la Facultad de Derecho como punto culminante de los festejos de nuestro 192 aniversario. Los alumnos de la facultad ganaron recientemente el primer lugar en la primera competencia universitaria de litigación oral en materia familiar convocada por el Poder Judicial del Estado. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. La ciencia y la investigación, estos son dos elementos que se abordan en la máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Yucatán. La ingeniería evoluciona continuamente en el mundo en función de los desarrollos tecnológicos, afirmó el director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán, José Ángel Méndez Gamboa. En el marco de la Feria Científica y Seminario de Investigación 2019, académicos y empresarios compartirán los avances de las diversas disciplinas de dicha institución. Durante estos 5 días se presentan conferencias, talleres, concursos para los estudiantes y presentación de los avances de investigación de los profesores investigadores de la facultad. Del 21 al 25 de octubre se abordarán temas como el túnel emisor Oriente, Industria 4.0, Internet de las Cosas, emprendedurismo, paneles solares, energías renovables, entre otras cosas. Alrededor de 1.200 alumnos participarán en las conferencias y en los concursos de conocimiento, puentes, desarrollo industrial y rally de ingeniería. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa.
La oferta cultural en el estado crece y es que en el Museo Fernando García Ponce Macay se llevará a cabo ciclo de exposiciones plásticas. Más de 70 obras de Hermilo Torre Gamboa, Rodrigo de la Sierra y Anthony Tapies integran el ciclo de exposiciones temporales de octubre 2019 a enero 2020 del Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, Fernando García Ponce, que impulsa la Secretaría de la Cultura y las Artes. En representación del gobernador Mauricio Vila Dosal, la secretaria de la Cultura y las Artes, Erika Millet Corona, expresó que con la presencia de las obras de estos artistas es una muestra de la prioridad de la actual administración de promover la diversidad del talento artístico. En que celebramos la pluralidad que alberga el arte. Bien es sabido que el arte es subjetivo y por tanto hay arte para todos. Por eso es tan valioso que este Museo Fernando García Ponce Macay le apueste a opciones variadas de artistas de talla internacional nacidos en el extranjero hasta grandes maestros nacidos en Yucatán, como lo es el maestro Hermilo Torre Gamboa. Hermilo Torres Gamboa compartió pasajes de su vida conviviendo con grandes del arte mexicano como José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. En su muestra Legado se observan 38 cuadros que evocan las obras clásicas que reprodujo en su estancia en Europa y una mirada a su evolución creativa en 8 décadas. Timo también está presente en el Macay, integrada con 19 piezas de Rodrigo de la Sierra que expresa lo cotidiano de su personaje. Con imágenes de Juan Velázquez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y ya nos despedimos, agradeciendo nos haya acompañado aquí en Teleyucatán te informa, reiterando que estaremos en punto de las 8 de la noche aquí en este mismo espacio mañana con todos los detalles de lo que acontece en nuestro hermoso estado. Así que los esperamos a esta cita puntual que tenemos con todos ustedes. Como siempre, un gusto estar aquí contigo, Lenny, que tengas una excelente noche. Bonita noche, nos vemos mañana y por supuesto ustedes se quedan con la información deportiva con los mejores y los expertos, Mario Peniche y Antonio Lizama. Nosotros nos vemos mañana en punto de las 8 de la noche, porque las noticias no se detienen. Que descansen. En el gobierno del estado de Yucatán pusimos en marcha el programa Médico 24/7, el cual brinda atención médica y medicamentos en horarios complementarios durante el tiempo en que los centros de salud de las comunidades se encuentran cerrados, con el fin de cuidar el bienestar de las familias y atendiendo de manera oportuna a los que más lo necesitan. Con estas acciones mejoramos la atención médica a los yucatecos y garantizamos que todos tengan acceso a la salud cuando lo necesiten. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Teleyucatán. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito. Conoce a esta simpática pareja en Bash Onda, jueves 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto que nos haga usted el favor de acompañarnos desde el estudio ARE Teleyucatán, listos para presentarles lo más relevante de la jornada del fin de semana aquí en Deportes Teleyucatán te informa. Esta noche estaremos hablando acerca de la inauguración el día de ayer del campeonato número 41 de la Liga de Fútbol Juan N. Cuevas. Ahí, bueno, pues participan 118 equipos, más de 2.300 niños y jóvenes que, bueno, pues ya han arrancado en esta temporada.
Andrade. Le tendremos todos los detalles. Siempre en el fútbol se presentó el curso Con el fútbol no se juega, este taller que pues está organizando el Club de Fútbol Venados FC Yucatán y que se va a impartir el 31 de octubre y el próximo 1 de noviembre. Siempre hablando del balompié, en la fecha número 10, jugada el pasado viernes por la noche en la cancha del Carlos Iturralde, los Venados sufrieron su quinta derrota en este torneo. Perdieron 4-2 ante el Tampico Madero. Le tendremos el resumen. Y finalmente, en lo que toca levantamiento de pesas, este fin de semana se desarrolló la edición número 20 del torneo Miguel Medina, evento en el cual participaron atletas de 4 estados. Yucatán tuvo una presencia de 60 deportistas, más de 200 pesistas intervinieron y por supuesto pues un homenaje más en vida para Miguel Medina Gutiérrez, primer yucateco en participar en unos Juegos Olímpicos. Le tendremos toda la información. De esto estaremos hablando esta noche y como siempre el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizano. Tony, arrancamos. Muy buenas noches, Mario, así es, ya listos con toda la información que se generó durante este fin de semana. Le agradecemos por continuar con nosotros ahora en Deportes Tele Yucatán. Le recuerdo nuestras vías de comunicación, el teléfono 940-7600, también en redes sociales nos puede buscar, en Twitter en @Deportes Teleyuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán, para que usted pueda estar en contacto con nosotros. Ahora sí, vámonos ya con toda la información. Y arrancamos hablando de la inauguración de la Liga Juan N. Cuevas. El gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, estuvo presente en la cancha central de la Escuela Modelo el día de ayer, ya que está el reporte completo. Como cada año, en el mes de octubre y con la participación de 118 equipos, este domingo el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, inauguró la temporada número 41 de la Liga de Fútbol Juan N. Cuevas en la cancha central de la Escuela Modelo. En el campeonato 2019-2020 participan 2.300 niños y jóvenes desde la categoría de microbios hasta la de segunda fuerza. En total compiten 51 clubes de 12 municipios del estado. Tras el desfile de los equipos participantes, el gobernador del estado dio la patada inaugural del torneo y al hacer uso de la palabra, destacó que el deporte fortalece a Yucatán y que contribuye a que los jóvenes se alejen de los vicios. De igual forma, reiteró que en su administración se impulsa la práctica deportiva a través de las academias de iniciación, las cuales ya funcionan en 54 municipios del estado. El deporte es algo que nos fortalece como estado. Creo que para poder alejar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes de las cosas que no queremos y que desafortunadamente pasan en muchos otros lugares del país, el deporte y la cultura son fundamentales. Yo quiero agradecer infinitamente a la Escuela Modelo y a todos los que conforman esta escuela y esta liga, porque a partir del mes de noviembre ya vamos a tener la Liga Juan N. Cuevas en el oriente del estado, con sede en Valladolid. Un fuerte aplauso para la Escuela Modelo y para la Liga Juan N. Cuevas. Por su parte, Carlos Sauri Duch, rector de la Universidad Modelo, mencionó que las niñas y niños que integran cada uno de los equipos han puesto esfuerzo y dedicación, por lo que los incitó a continuar trabajando de esta manera. Al evento inaugural asistieron además Renan Barrera Concha, presidente municipal de Mérida, Carlos Sáenz Castillo, director del IDEI, Osvaldo Avilés Rosado, presidente del Consejo de Administración de la Escuela Modelo, Manuel Enrique Martín, presidente de la Asociación de Fútbol del Estado, entre otras autoridades. Bueno, y continuando con el tema del fútbol, este mediodía se presentó el curso llamado Con el fútbol no se juega, que bueno va a ser parte que imparten los Venados del Club FC, Venados FC de Yucatán, y que también va dirigido para entrenadores, para jugadores y para el público en general. Los días 31 de octubre y 1 de noviembre se realizará el curso denominado Con el fútbol no se juega, que promueve el entrenador Giancarlo Salazar Mejía, director de Fuerzas Básicas del Club Venados FC, y que tendrá como sede las instalaciones de conocida universidad local, informó Miguel Fernández Aldana, director administrativo de Los Ciervos.
Miguel Fernández aseguró que el curso lo impartirán los ponentes Rubén Darío Rossi, exjugador argentino, y Fernando Signorini, preparador físico de Armando Maradona, de 1983 a 1994. Ambos argentinos salidos de la Escuela de Fútbol de César Luis Menotti. Este curso es un programa de carácter teórico-práctico y que va dirigido a entrenadores de fútbol, licenciados en educación física, docentes, jugadores de 15 años y mayores, así como al público en general. Ya la estructura deportiva es muy grande y pensamos siempre en la parte humana, ¿no? Queremos dar ese brinquito de que el fútbol ya ha cambiado como se manejaba antes, ¿no? En el que la parte humana es importante y todo ese tipo de actividades suman para que la gente se acerque al club, para que nuestros propios muchachos, que vamos a hacer todo lo posible porque estén presentes por ahí, nuestros entrenadores se vayan capacitando, y sin duda que esos eventos, la verdad es que no mucha gente a lo mejor los ubica de principio, pero marcan la diferencia para poder tener esa preparación y experiencias de esta gente que es exitosa a nivel mundial. En la presentación del curso estuvieron presentes Carlos Sáenz Castillo, director del Instituto del Deporte de Yucatán, junto con Giancarlo Salazar y Fernández Aldana. Antes de irnos a la pausa y regresar con más del fútbol, comentarles de que Miguel Arif Vázquez Cane este fin de semana en el marco de la Paralimpiada Nacional en Colima consiguió su 9ª medalla de oro en igual número de participaciones. De hecho, en este 2019 llega a su fin su participación en la Paralimpiada Nacional de Miguel Arif Vázquez. Logró la medalla de oro en el tenis de mesa después de haber vencido en la final al hidalguense Martín Uriel Morales por parciales de 3-0. Así que bueno, pues allí está el triunfo y la medalla de oro para Miguel Arif Vázquez Can, este yucateco, en la Paralimpiada Nacional. Muchas felicidades. Vamos a la pausa. Estás en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Evita que los mosquitos vivan en tu casa. Elimina los objetos que pueden acumular agua y sirven de criadero de moscos. Tira lo que no uses. Lava y tapa los recipientes en donde guardes agua. Voltea cubetas, botellas y trastes. Recuerda que la fumigación solo mata al mosco que vuela. Mantén limpia tu casa y tu patio libre de criaderos. Cuida a tu familia. Juntos transformemos Yucatán. Muchas gracias por continuar con nosotros esta noche en Deportes Tele Yucatán Te Informa. Vamos a hablar ahora de la Liga de Ascenso. El viernes por la noche en la cancha del Carlos Iturralde se jugó la fecha número 10. Los Venados, lamentablemente, pese a que iniciaron la primera parte adelante 2-1, sufrieron su quinta derrota en este campeonato. Perdieron al final de cuentas 4-2 ante la Jaiba Brava del Tampico Madero. El resumen. Los Venados de Yucatán sufrieron este viernes su quinta derrota en el Apertura 2019 de la Liga de Ascenso, al caer 4-2 ante la Jaiba Brava del Tampico Madero en el Estadio Olímpico Carlos Iturralde Rivero. Con el resultado, el equipo de los Ciervos cayó al 10º lugar de la tabla, estancándose con 13 puntos, mientras que el Tampico Madero llegó a las 19 unidades para posicionarse del segundo peldaño y ubicarse a solo uno de los líderes Atlético Zacatepec y Alebrijes de Oaxaca, cuando únicamente restan 3 fechas al torneo regular. No obstante de perder, los Venados fueron los primeros en anotar. Luis Sánchez al minuto 27 firmó el 1-0. 3 minutos más tarde, en un remate dentro del área, Alberto García igualó el marcador a una anotación. A 2 minutos de irse al descanso, Abraham Coronado, con un remate de cabeza, volvió a colocar arriba 2-1 a los Astados.
Ya en el segundo tiempo, la historia fue diferente. Tampico presionó y Venados no pudo mantener la ventaja, entregando incluso el control del partido. Apenas habían transcurrido 11 minutos del complemento cuando la oncena tamaulipeca emparejó el marcador mediante un remate dentro del área de Jesús Osejo. Y no contentos con ello, Jesús Prieto, 2 minutos después, puso adelante 3-2 al equipo de La Jaiba. Finalmente, en el último minuto del encuentro, el argentino Leandro Torres cerró la cuenta y estampó el 4-2 definitivo. Al concluir el partido, hablaron los técnicos protagonistas, Mario García y Sergio Orduña del Tampico Madero y Venados de Yucatán, respectivamente. Fue bien difícil. La realidad es que encontramos un rival con mucha calidad y que el primer tiempo nos superó y tuvimos que redoblar esfuerzo, que reacomodarnos y hacer ahora sí que valga la redundancia, un gran esfuerzo para remontar. 2 tiempos muy diferentes. Primer tiempo muy aceptable. Segundo tiempo, errores puntuales nos cuestan. A nosotros nos cuesta mucho elaborar las jugadas, meter gol, y nosotros cometimos errores, ¿no? Ya les dije, muy puntuales, y pagamos. Arrancó la 20ª edición del Torneo Nacional de Levantamiento de Pesas Miguel Medina Gutiérrez. Un total de 60 pesistas de 4 estados participaron en este evento. Con la participación de 220 competidores de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, se realizó la 20ª edición del Torneo Nacional de Levantamiento de Pesas Miguel Medina Gutiérrez en el Gimnasio Socorro Cerón Herrera del Complejo Deportivo Cuculcán. Los pesistas compitieron en las categorías sub-13, sub-15, sub-17 y libre en ambas ramas, y quienes buscaron los primeros lugares en un evento que sirvió de fogueo para futuras competencias nacionales e internacionales. Por Yucatán participaron 60 atletas pertenecientes a los centros regionales que tiene el Instituto del Deporte de Yucatán en los municipios de Tecash, Junucmá, Valladolid, Tizimín y Progreso. El entrenador Miguel Medina Gutiérrez fue el encargado de engalanar la inauguración con la presencia de Carlos Sáenz Castillo, director del Instituto del Deporte del Estado, junto con Astrid Novelo Rosas, directora de alto rendimiento, y David Carrillo Baranda, presidente de la Asociación de Pesas de Yucatán. Y de esta forma estamos llegando a la parte final. Qué bueno que hubo una extraordinaria respuesta en esta edición número 20 del torneo de levantamiento de pesas Miguel Medina. Lo comentábamos en la tarde, siempre es un gusto ver al Güero Medina por recibir este homenaje que lleva su nombre, este homenaje en vida, ya 20 ediciones, y por supuesto el presente en el lugar de las competencias en el Complejo Deportivo Cuculcán. Un honor tenerlo con nosotros, quien fuera el primer yucateco en asistir a unos Juegos Olímpicos con la delegación mexicana en esta disciplina. Perfecto, y ya, por cierto, mañana ya por la noche arranca la serie final de las Grandes Ligas. La serie final, para mí es la serie final, porque la serie mundial nunca me ha gustado ese nombre porque no juegan equipos de todo el mundo, no es mundiales. La serie final, aunque pues para los estadounidenses es serie mundial, para mí es serie final de las Grandes Ligas. Nacionales contra Astros, le voy a Astros, señor Peniche. ¿Usted? Pues vámonos a Astros, ¿no? Mis Dodgers ya mi gallo era los Dodgers, igual yo le iba a los Dodgers. Y yo sí le digo serie mundial, y te voy a decir por qué. ¿Por qué serie mundial? Porque al menos participan 2 países, ¿no? Canadá. Bueno, Canadá, que tiene los Azulejos de Toronto. Estados Unidos. Tú dime en qué otro país hay una liga que involucre a más de un país. En Japón no ocurre, en Corea tampoco. Y bueno, pues le vamos a hacer, señor Lizama, algún día, pues de que México llegara a estar involucrado. ¿Te imaginas? Canadá, Estados Unidos y México. Sería para que veas. Ahí sí me vas a dar el privilegio de escuchar Serie Mundial. Nos vamos porque el señor Manuel Alcalá ya tiene hambre. A nombre de todo el equipo, gracias. Buenas noches.
Esta es